Listo. Ya estoy grabando la lección. Ok, vamos a iniciar. Primero tenemos que definir esa palabra, ciclos biogeoquímicos. ¿A qué le suena esa palabra? Biogeoquímicos. No todos, por favor. De biología. Y pues obvio. O sea, ¿Qué más? como los procesos químicos que tienen los tres dientes, no sé. Como los ¿Químicos? elementos ¿Qué? se influyen. Procesos químicos. Es una mezcla entre procesos químicos que se relacionan con procesos de la naturaleza y la geografía. Muy bien, ¿verdad? Vean que tenemos ahí tres palabras juntas, bio, geo y químicos. Parte biológica, parte geológica y componentes químicos que van a fluir dentro del mismo ecosistema. Ven que la misma palabra nos ubica un poquito en cómo poder identificar. ¿Quién más está poniendo cosas ahí? No pongo. ¿Quién fue el que puso eso? Ah, Juan Daniel Porras. Qué raro, ¿ah? Seguimos. Vamos a ver, no pasa. Ya, ahora sí. Obviamente, pues tenemos mucha importancia. Sabemos que la vida está compuesta por 5 elementos generales que siempre se los he recalcado, los famosos CHOMS, ¿recuerdan? Carbono, hidrógeno, oxígeno, que lo que hacen es fabricar carbohidratos y lípidos. Los lípidos, ¿para qué son importantes? Pues son todas las grasas. Básicamente son los componentes principales de la membrana celular, por eso son tan indispensables. Y los carbohidratos, todos los azúcares que nosotros necesitamos para nuestro metabolismo. También tenemos nitrógeno y fósforo que son importantes en la síntesis proteica y luego tenemos un montón de oligoelementos que los vimos con algunos en octavo. No sé si recuerdan algunos oligoelementos que son elementos químicos que son indispensables para el buen funcionamiento de todas las reacciones químicas que se den dentro de nuestro organismo. En la imagen de la derecha hay infinidad de elementos químicos. Nosotros ocupamos ingerir en nuestra dieta magnesio, calcio, potasio, hierro. Por ejemplo, recuerden el hierro, la importancia de la hemoglobina, que el hierro es su átomo central, el que permite la reacción con el oxígeno, que por eso la sangre sabe a hierro. Y tenemos un montón de elementos como el manganeso, el zinc, el cromo, en donde siempre los vamos a tener que ingerir en nuestra dieta. Si bien es cierto, ahorita nos vamos a centrar en 5 ciclos, en el carbono, en el oxígeno, el fósforo, el nitrógeno y el azufre. Vamos a centrarnos en esos 5 ciclos y tomando en cuenta también el ciclo del agua, que es indispensable. Porque el agua es la que transporta todos los nutrientes dentro del ecosistema. ¿Claros ahí? Sí. Sí, sí. Vamos a ver qué no pasa. ¿Qué quiere pasar aquí? Ok. Viene un concepto que es importante, sustentable. Cuando yo les digo sustentable, ¿qué les llega a la mente? ¿Qué quiere decir sustentabilidad? ¿Qué quiere decir que un ecosistema sea sustentable? Que esté balanceado. Como que Que sea balanceado. es adecuado para que se use por una gran cantidad de tiempo y no haya problemas. Ok, Que se puede correcto. mantener. Que se puede mantener, que hayan los recursos necesarios por un largo periodo de tiempo, que se mantengan constante en el tiempo y que ese ecosistema sea estable. Obviamente, dentro del concepto de sustentabilidad tenemos que tomar en cuenta el concepto de capacidad de carga. Obviamente un ambiente tiene que llegar a su máxima capacidad de carga y mantenerse ahí, porque si eso se rompe, ¿qué le pasaba al ecosistema? De colapso. Colapsa, se desequilibra. Como ¿verdad? para abajo. Ajá. Correcto. Entonces, vean que sustentable se puede continuar utilizando indefinidamente. Cuando nosotros los humanos hablamos de desarrollo sostenible, quiere decir de que nosotros, los que estamos ahorita en la Tierra, tenemos que cuidar nuestro planeta y utilizar los recursos de la manera más adecuada posible para postergar esos recursos a nuestros descendientes, a nuestros hijos, nietos, bisnietos, etc. Entonces, cuando hablamos de algo no sustentable, es cuando estamos gastando de más los recursos. Por ejemplo, vean que en el punto 2 dice el uso de el uso de combustibles fósiles. Nosotros gastamos y gastamos y gastamos el petróleo, que es un recurso que no es renovable, ¿verdad? Entonces se dice que con todo este gasto que estamos haciendo de petróleo, tal vez para el 2050, 2060 ya no va a haber petróleo. Recuerden que el proceso de formación de petróleo requiere muchos años de presión, muchos años de cambios a lo largo de que se mantenga toda esa materia orgánica metida bajo las tierras en una gran altura, ¿verdad?
Los requisitos para la sustentabilidad tenemos tres. La disponibilidad de nutrientes, que siempre haya nutrientes necesarios, que haya recursos necesarios para mantener a todas las poblaciones de la comunidad en raya. Siempre que haya una desintoxicación de los productos de desecho. ¿Qué quiere decir eso? Que los hongos y las bacterias cumplan su función. ¿Qué función tienen los hongos y bacterias en el ecosistema? Descomponer. Descomponer, correcto. Descomponer la materia orgánica que ya obviamente tenemos que convertirla nuevamente en nutrientes para que las plantas puedan absorberla. Y luego, obviamente, la disponibilidad de energía. ¿Alguien tiene ahí el micrófono abierto? ¿Yo? Es que se escucha una voz de fondo también. Y alguien está hablando. Entonces viene la disponibilidad de energía, que es un recurso obviamente indispensable. Ocupamos, ¿cuál es la mayor fuente de energía del planeta Tierra? Sol. El sol, ¿verdad? Si nosotros sin sol no existiríamos. El sol es lo que hace posible la fotosíntesis y la que permite que todos los organismos de sangre fría se calienten, ¿verdad? Porque no tienen un sistema de autorregulación térmica. Chisco, no te escucho bien. Es que se escucha otro micrófono. Por eso ya les dije que los callen. A ver quién tiene. Voy a mutear a todos otra vez. ¿Quién sigue con micrófono abierto? No sé, profe, pero parece que les están regañando. Buenos días, Aarón. Pues, Bueno, y ahora sí, yo creo que ya se callaron todos. Perfecto, sigamos. Voy a cerrar aquí. Ok, y luego el último punto que es indispensable, el reciclaje de nutrientes, que es lo que vamos a ver ahorita. Cómo los compuestos inorgánicos que están en el suelo van a pasar a formar parte de la materia orgánica por medio de la fotosíntesis y luego cómo van a ir esos compuestos orgánicos viajando alrededor de la cadena alimenticia. En estas imágenes, vean en ese árbol. Por ejemplo, tenemos, vamos a ver si puedo poner el mouse para que lo vean. Bueno, ahí se ve. Vean que en el árbol, aquí tenemos el nitrógeno atmosférico, que ahorita vamos a ver cómo se modifica para que pueda ingresar a través de las raíces de la planta, para que pueda, obviamente, la planta incorporarlo a sus tejidos por medio de todos los procesos metabólicos. Todas las hojas que caen al suelo también van a liberar nitrógeno al suelo, el cual va a servir como un fertilizante y de igual manera todo ese nitrógeno va a ser absorbido por las plantas, por las raíces, pero vamos a ver que aquí ocupamos bacterias que cumplan esa función, haciendo una relación simbiótica entre las mismas. Básicamente nos centramos en cómo los nutrientes que están en el suelo o en la atmósfera van a ser transformados por los organismos para convertirlos en materia orgánica, en biomasa. Y luego esa biomasa, cómo se vuelve a convertir en nutrientes, en elementos químicos inorgánicos para que vuelva a repetirse el ciclo y todo se mantenga constante. Como les dije anteriormente, el sol es la fuente principal de energía en donde las plantas son los productores, hacen fotosíntesis, luego vienen consumidores primarios, los herbívoros, consumidores secundarios, carnívoros, y luego ahí viene toda la gama, toda la categoría de los carnívoros, carnívoro primario, secundario, terciario, y también recuerden que existen los carroñeros. Finalmente los descomponedores, los hongos y bacterias, que lo que hacen es de nuevo devolver esos nutrientes al suelo para que las plantas, vean que siempre todos los ciclos inician por las plantas. Las plantas son las que van a tomar en cuenta todos los elementos químicos y los absorben para convertirlos en biomasa. ¿Claros ahí? Sí. Excelente. Sí. Excelente. sí. Sí, porque son los productores, no las plantas. Recuerden que productores, aquí en esta diapositiva que sigue,
Vean que tenemos plantas, algas eucariotas que pertenecen al reino Plantae o que pertenecen al reino Protista. Tenemos cianobacterias, que son algas microscópicas, que aquí las tenemos en la imagen inferior, en la del centro, en donde las cianobacterias son algas que pertenecen al reino Monera, que hacen fotosíntesis. Y también tenemos bacterias quimiosintéticas. Recuerden que esas bacterias lo que hacen es formar compuestos orgánicos a partir del azufre. Vean que ahí cambia totalmente su metabolismo. Entonces recuerden que en el nivel de productores tenemos plantas, algas eucariotas, algas procariotas, que serían las cianobacterias, y bacterias quimiosintéticas. Profe, ¿puedes repetir lo de las bacterias quimiosintéticas? Las bacterias quimiosintéticas, recuerden que son las que fabrican sustancias orgánicas a partir de azufre. Ellas se encuentran en charcas volcánicas, pueden estar en el fondo del mar, donde hay fumarolas volcánicas a altas temperaturas. Ellas son termófilas, ellas aguantan temperaturas altas y se mantienen ahí haciendo azúcar a partir de azufre. Ok, entonces fabrican sustancias orgánicas a partir de azufre. Correcto. Ok. Vean que obviamente en fotosíntesis tenemos 3 compuestos indispensables: la luz solar, el agua y el dióxido de carbono. Haciendo paréntesis, hay varias noticias que han salido ahí en redes sociales con respecto a la disminución de emisiones de dióxido de carbono producto del COVID-19. ¿Han visto? Sí. Sí, que chénse todo. Vean, Sí, vean claro. cómo el mismo planeta, digamos, no podemos verle un lado bueno a una enfermedad como esta. Sin embargo, vean cómo, producto de todo este estado de cuarentena, se ha disminuido en gran porcentaje las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿verdad? Entonces eso ha contribuido un poquitico. Sigamos, cerramos paréntesis. Vean, por ejemplo, bueno, aquí viene otro esquema en donde tenemos la energía desprendida del Sol, que el Sol es nuestro astro, nuestra fuente de energía principal. Tenemos productores, consumidores, y ahí ya según la cadena alimenticia, y luego toda la materia orgánica que va a convertirse en materia inorgánica por los descomponedores, ¿verdad? Luego, ¿hay conversiones de energía en los seres vivos? Pues sí las hay. Tenemos 4 conversiones de energía que se dan en los organismos. Primero, las plantas, que convierten la energía lumínica del sol en energía química, en los carbohidratos, en la glucosa. Luego, la energía química, que se convierte en energía cinética cuando ustedes y todos los animales nos movemos. Obviamente, toda esa energía química de los alimentos la convertimos en cinética para poder movernos. Y luego, como también la energía química de los alimentos se convierte en energía eléctrica para poder hacer todos los impulsos nerviosos. Y finalmente, como la energía química se convierte en energía térmica para poder mantener calientes nuestro organismo. Recuerden que ese último punto lo pueden hacer solo los organismos homeotermos. Se los escribo. ¿Y quiénes son esos? Homeotermos. Los organismos homeotermos son los que tienen sangre caliente. Aves, mamíferos. Uy, se me va a descargar la computadora. Regálame un segundo para conectar. Cisco, no la vayas a pasar, espérate un momento. Recuerden que los animales homeotermos son las aves y los mamíferos. Tenemos la capacidad de mantener nuestra temperatura. Por eso los reptiles ocupan del sol en las mañanas. Ellos tienen que pararse en el sol para que el sol los caliente. Cisco, una pregunta. ¿Cómo es eso que en donde dice energía eléctrica, energía química, la energía eléctrica y entre paréntesis dice neuronas? Correcto, porque la energía química de los alimentos se convierte en impulsos eléctricos dentro de las neuronas que permiten todo el desarrollo del sistema nervioso central y periférico. Ah, ok. ¿Cómo se llaman los organismos de sangre caliente, de sangre fría? Perdón, se llaman poiquilotermos. Para que lo tomen en cuenta. ¿Eso, homeotermos, pertenece al tejido adiposo, era? Homeotermos son organismos de sangre caliente
caliente y 0.5 kilotermos de sangre fría. Entonces, en este último inciso, en donde la energía química se convierte en energía térmica, es única y exclusivamente para organismos homeotermos, los de sangre caliente. ¿Claros ahí? ¿Puedo seguir? Sí. Profe, otra vez, la energía química, La ¿qué energía pasa? química A energía térmica es para los de sangre las caliente, especies. nada más, correcto. Ok. Ok. Y todo claro. Perfecto, seguimos entonces. Vean en esa imagencita cómo hay una batería que es nuestra, haciendo una metáfora, nuestra mitocondria, ¿verdad? Esa mitocondria es la que genera toda la energía posible para que nosotros podamos pensar, hablar, movernos y hacer todas nuestras funciones vitales. Vamos a ver qué más. Ahora sí, ¿qué son los ciclos biogeoquímicos? Es una ruta más o menos cíclica. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no cumplen un ciclo general. Puede ser que hayan desvíos, que haya alguna salida del ciclo, pero por eso es más o menos cíclica, en donde los nutrientes fluyen desde la parte abiótica a la parte biótica, ¿verdad? Desde lo no vivo hasta lo vivo. Y el medio de transporte de esos nutrientes, adivinen quién es, el agua, ¿verdad? El agua es indispensable. Más del 70% de nuestro planeta está hecho de agua, nosotros también, y el agua es la que mueve todos los nutrientes dentro del ecosistema. En esta imagen tenemos tipos de ciclos. Ahí en la página 33 de sus folletos vienen explicados, creo, si no me equivoco. Vienen ciclos gaseosos y ciclos sedimentarios. Su característica es porque los gaseosos, su mayor reservorio se encuentra en la atmósfera, y en los sedimentarios, su mayor reservorio se encuentra en la corteza, en el suelo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean que el carbono se encuentra en mayor cantidad en la atmósfera, el dióxido de carbono, el nitrógeno, que es el mayor componente de nuestra atmósfera, y el agua también. Y luego en los ciclos sedimentarios tenemos el fósforo y el azufre, que tenemos su mayor reservorio, en la corteza terrestre. Profe, te faltaron los ciclos mixtos. Ahí voy. Los mixtos, ¿verdad? Obviamente hay una mezcla entre lo gaseoso y lo sedimentario, ¿verdad? En esta imagen no vienen los mixtos porque a veces no los meten. Esa imagen la tomé de internet, ¿verdad? Los mixtos es donde tomamos en cuenta una unión entre la parte de la corteza y la parte de la atmósfera. De hecho, la mayoría de ciclos podrían catalogarse como mixtos, ¿verdad? Creo que en el folleto viene que los gaseosos son el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. El sedimentario es el fósforo y el azufre, si no me equivoco, nada más. ¿Y cuál viene ahí mixto en el folleto? El agua. El agua, ¿verdad? Porque el agua, ahí tomamos en cuenta toda la parte de lixiviación, como el agua penetra a la corteza y llega a los mantos acuíferos, que también lo vamos a ver. Entonces ven que... Profe, no entendí qué eran los mixtos. Los mixtos es cuando combinamos la parte sedimentaria y la parte gaseosa. Ahorita ya lo vamos a ver en los ciclos para que veas cómo tenemos un elemento químico que se puede encontrar en la corteza, pero también lo tenemos en la atmósfera y sucesivamente. Gracias. Con gusto. Vamos a iniciar con el carbono. De hecho, el carbono es el ciclo más importante porque es el elemento que constituye la vida. Compuestos orgánicos, proteínas, carbohidratos, lípidos, constituyen una membrana celular, que constituyen el citoplasma, que constituyen todas las organelas de nuestras células. Es un ciclo gaseoso porque su mayor reservorio se encuentra en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. La fotosíntesis es la encargada de tomar ese dióxido de carbono en la atmósfera y convertirlo en carbono dentro de la molécula de glucosa. Convertirlo de parte inorgánica, a molécula orgánica. Luego la respiración celular que hacen todos los demás organismos, inclusive las plantas, devuelven obviamente el dióxido de carbono otra vez a la atmósfera. Y luego parte del carbono también se retiene en la corteza como petróleo, gas natural y carbón. ¿Por qué no podemos catalogar el carbono como un ciclo mixto? Porque el petróleo es muy poquito comparado a la gran cantidad de dióxido de carbono que se encuentra en nuestra atmósfera. Vamos a ver.
Si no es mixto, ¿cómo se clasifica? Gaseoso. Profe, espérate, ¿puedes devolverte un Sí, momento? profe, no te Otra vez puedo al ciclo de devolver, carbono. Profe, una pregunta. Es que aquí en el folleto dice que solamente hay 0,03% de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Es que está mal o...? ¿Cómo? Y dice que en el folleto dice que es 0,03% de carbono en la atmósfera, nada más. Pero ese 0,03 es un montón, muchacho. Ah, ok. Es que... sí. Listo, ¿puedo continuar? Sí. Ok. Vamos a ir viendo poco a poco el ciclo y viendo, de hecho ustedes nada más tienen que ir analizando y creo que se entiende bastante bien. Voy a poner aquí un lapicillo. Vamos a ver. Ok. Nosotros tenemos varios, digamos que, emisores de dióxido de carbono a la atmósfera. Primero, todos los animales y todas las plantas liberan dióxido de carbono a la atmósfera, ¿verdad? ¿Producto de cuál proceso? De la respiración celular, que eso también lo vamos a trabajar la otra semana. La respiración celular, nosotros tomamos el oxígeno, tomamos todos nuestros alimentos y lo convertimos en dióxido de carbono y agua, que nos da energía para cumplir todas las funciones vitales. La respiración es el principal emisor de dióxido de carbono a nuestra atmósfera. Vamos a ver si puedo escribir CO2. Qué difícil escribir con esto. Digamos que ahí dice CO2. ¿Sí? Luego hay algo que altera el ciclo. Bueno, luego, antes de iniciar con las emisiones humanas, que es lo que nos altera, también tenemos los volcanes. Los volcanes también liberan dióxido de carbono de forma natural a nuestra atmósfera. Ese dióxido de carbono de la atmósfera tiene que pasar a formar parte del componente biótico por medio de la fotosíntesis. La fotosíntesis, recuerden que es el proceso por el cual el dióxido de carbono atmosférico pasa a ser biótico. Pasa a la parte biótica y forma energía química que la podemos transferir a través de la cadena alimenticia. Luego, cuando estos organismos respiran, liberan nuevamente el dióxido de carbono a la atmósfera para que el ciclo continúe. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la alteración del ciclo del carbono? Que ahí venimos nosotros. Venimos nosotros con nuestros carritos, venimos nosotros con nuestras fábricas y generamos un mayor porcentaje de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera que las plantas ya no pueden contrarrestar. Además de que agregamos más dióxido de carbono, cortamos y matamos más árboles para construir más casas. Entonces vean que nosotros mismos, los humanos, nos encargamos de alterar el ciclo del carbono. Parte de ese carbono que está en la corteza, el carbono fósil de aquí, ¿alguien sabe cómo se forma el petróleo? A partir de los fósiles, ¿no? A partir de los fósiles de dinosaurio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros gastemos todo el petróleo que tengamos aquí, ¿cuántos años ocuparemos para volver a crear reservorios de petróleo? Millones de millones, ¿verdad? Millones de años para crear un reservorio de carbono fósil que podemos utilizar para quemar, ¿verdad? Entonces vean que el carbono del suelo es un recurso irrenovable en donde ya lo vamos a gastar. Vean que para Faro y para mi examen en general, yo les voy a poner imágenes. Yo les puedo poner esa imagen. ¿Cuál ciclo es? Es bastante sencillo. Usted tiene que tomar en cuenta nada más qué aspectos son relevantes dentro del ciclo. Obviamente no lo voy a poner a usted carbono, pero sí lo puedo poner el CO2. O sea, ya con eso usted ya sabe cuál es, ¿verdad? Obviamente en el mar también tenemos intercambio gaseoso. Los peces respiran, ¿verdad? Obviamente tienen un proceso de respiración distinto, pero también liberan dióxido de carbono y absorben oxígeno disuelto en el agua. ¿Qué más sería importante aquí? Bueno, con respecto a los descomponedores tienen un papel vital. Cuando estos conejitos de aquí que están ahí muy bonitos se mueren, los hongos y las bacterias tienen que descomponer esa materia orgánica para que el carbono vuelva al suelo. Y luego las plantas también lo puedan absorber por sus raíces o bien convertirlo en carbono fósil, producto de un gran periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces vean que el ciclo
nos permite un reciclaje de los mismos componentes. El carbono no se va a perder, de alguna manera va a estar. Si no está en la atmósfera, está en los tejidos, y si no está en los tejidos, está en la corteza. Eso es lo que les tiene que quedar claro. ¿Sí? ¿Qué es importante aquí? Resaltar el proceso de fotosíntesis y el proceso de respiración, que ahí vienen metidos dentro de los ciclos. Después de la página 33, creo que viene con un PBL de fotosíntesis. Ese lo van a trabajar la otra semana también. Y luego también viene respiración. Es importante que trabajemos y saquemos todas las dudas con respecto a fotosíntesis y respiración. ¿Preguntas con respecto al ciclo de carbono? Chisco, los descomponedores descomponían el CO2 de los fósiles, de los animales que estaban muertos, ¿y en qué lo transforman? No, descomponen todo el carbono orgánico, no es CO2. Los descomponedores agarran todas las carbohidratos, lípidos y proteínas que constituyen al conejito, y lo que hacen es devolver ese carbono al suelo. O bien lo liberan por medio de la respiración. Recuerden que después de un proceso de descomposición, también se libera dióxido de carbono a la atmósfera. Profe, según el folleto, bueno, si está bien, la fotosíntesis sería como el primer paso de todo el proceso del carbono. Correcto. Recuerden que eso iniciaría, la fotosíntesis es la que da paso a todo. De hecho, básicamente, la fotosíntesis es la que inicia siempre todos los ciclos. Las plantas son el productor, son los que agarran todos los compuestos inorgánicos y los convierten en orgánicos. Por eso es tanto la importancia de las mismas, ¿verdad? Por eso siempre se las resalto. Okay. ¿Y en los océanos? En los océanos ocurre igual. Recuerden que en el océano, ese dióxido de carbono que liberan todos los peces también sale a la atmósfera. Recuerden que los peces también ocupan oxígeno para poder respirar. Todo el oxígeno que está disuelto en el agua se convierte en dióxido de carbono. ¿Alguien lanzó una pregunta ahí al chat? Vamos a ver. Bueno, timing. ¿Cómo si el del oxígeno y carbono incluyen fotosíntesis y respiración? ¿Cómo se diferencia? El ciclo del oxígeno y del carbono van de la mano, timing. Digamos, uno va de la mano con el otro. Mientras las plantas absorben dióxido de carbono, las plantas liberan oxígeno. Y mientras nosotros liberamos dióxido de carbono, nosotros absorbemos el oxígeno que liberaron las plantas. Entonces son en conjunto. Ahorita lo vamos a ver. Profe, ¿puedes decirme otra vez que era importante saber sobre que los volcanes liberan el dióxido de carbono a la atmósfera? Que es que hay emisiones naturales de dióxido de carbono. La respiración celular es una emisión natural. Es parte que todos los seres vivos liberamos dióxido de carbono a la atmósfera. Luego los volcanes también liberan dióxido de carbono a la atmósfera. Son emisiones naturales. Pero el problema de la alteración al ciclo... Escuché mi voz ahí otra vez, qué raro. El problema de las emisiones humanas, ¿verdad? Es que alteramos el ciclo. Estamos generando más emisiones de dióxido de carbono y estamos generando un calentamiento global, producto de lo mismo. Ok, gracias. Con gusto. La metanogénesis es un proceso que hacen algunas bacterias que lo que hacen es liberar metano a la atmósfera. El metano es CH4, ¿verdad? Todos claros con eso. Las arqueobacterias son las que liberan el metano a la atmósfera. Recuerden que las arqueas era el dominio, perdón. Recuerden que el año pasado vimos 3 dominios: arquea, bacteria y eucaria. Me imagino que no recuerdan. Yo sí. Bueno, excelente. Metanogénesis está en el ciclo de CO2. Digo, del carbono. Estamos en el ciclo del carbono porque estamos también liberando metano a la atmósfera, que sería parte de carbono. Las arqueobacterias, que son las bacterias más antiguas, lo que hacen es liberar metano a la atmósfera. Este señor Alessandro Volta, haciendo un recorrido, ¿verdad? Una investigación de campo, vio que de los pantanos salían burbujitas. No sé si ustedes han visto imágenes clásicas de los pantanos, donde salen burbujas y todo. ¿Lo han visto? No, sí, sí. Bueno, él tomó esas burbujas y les prendió fuego y vio que eran inflamables. Ahí fue donde descubrió que era metano.
Esas bacterias producen metano a partir del dióxido de carbono, hidrógeno y acetato. De hecho, hay unas reacciones químicas que no las vamos a ver aquí, pero ahí se pueden ver, las pueden buscar después, cómo a partir del dióxido de carbono, hidrógeno y acetato las bacterias producen metano. Las bacterias se encuentran en zonas fangosas, pantanos y manglares, también en el aparato digestivo de las termitas y los mamíferos rumiantes. Los rumiantes son todos los que pueden, los que hacen rumia. Lo que hacen la rumia es regurgitar parte de lo que comen y lo pasan por sus diferentes estómagos. Las vacas, camellos, llamas, alpacas, todos esos son mamíferos rumiantes. Ellos liberan metano a la atmósfera. De hecho, las vacas son inflamables. De hecho, las vacas son contaminantes producto de la gran liberación de metano que generan al ambiente. Y luego los vertederos de basura, todos los botaderos liberan también metano, producto de la gran cantidad de bacterias que están ahí haciendo los procesos de descomposición. Entonces ven que ahí tenemos también otro proceso de emanación de carbono a la atmósfera. Profe, también digamos, otra liberación de metano no se puede considerar cuando, bueno, las vacas, no sé si has visto que cuando comen el pasto, ellas liberan metano. Correcto, eso es, digamos, al final de su proceso digestivo, cuando la vaca hace sus necesidades, libera metano. De hecho, es inflamable, ¿verdad? Profe, ¿qué es el acetato? Preguntaba Diego. El acetato es ácido acético, ¿verdad? Es parte del ácido acético. Una pregunta. ¿Sí? Entonces, digamos, si las vacas son inflamables y si vos le prendes una flota o algo así. Perdón, no te escuché, algo le pasó al audio. Ah, perdón, profe. Entonces, si las vacas son inflamables, ajá. Sí. Si yo les prendo fuego, pueden explotar, no, ¿no? muchacho, no. O sea, estamos hablando de que es una pequeña cantidad, ¿verdad? Ah, ok. Las vacas, al igual que todos los demás mamíferos, liberan gases. Esos gases son inflamables, ¿verdad? Ahí veo que preguntamos aquí más, ¿cómo se crea un pantano? Payas, un pantano son básicamente aguas empozadas. Pueden haber pantanos cerca de las costas o puede haber pantanos dentro del ambiente terrestre, digamos, como un río como tal. Parte de esa agua se desvía, se empoza y ahí se mantiene estática. Entonces, al estar estática es un gran ecosistema estable para bacterias que pueden hacer todo ese montón de procesos. Profe, ¿qué son mamíferos rumiantes? Los rumiantes, el rumiante se define como organismo que puede regurgitar parte de su alimento y pasarlo por todo su tracto digestivo. Ahí metemos todos los herbívoros grandes, metemos vaca, metemos llama, metemos camellos, metemos alpacas, creo que las mismas cebras también son rumiantes. Entonces, todos básicamente los herbívoros de esa categoría son rumiantes. Ellos siempre pasan mascando pasto, ¿verdad? Los caballos también son rumiantes. Gracias. Un gusto. Seguimos. Vean que obviamente sabemos que la liberación de dióxido de carbono en la respiración celular es algo natural. Sin embargo, obviamente producto de la gran sobrepoblación del humano, también estamos liberando más dióxido de carbono de la cuenta que todas las demás poblaciones de especies animales y vegetales dentro del planeta. Vean ustedes esta gráfica, por ejemplo, voy a rayar para que vean que aquí tenemos millones de toneladas métricas de carbono al año. Vean que las plantas absorben parte de esas toneladas métricas de carbono en la atmósfera. En los océanos también hay algas y los corales que absorben parte de ese dióxido de carbono. Pero, ojo aquí, industrias y combustibles fósiles. Vean toda esta emanación positiva de dióxido de carbono a la atmósfera. Luego la deforestación también obviamente interactúa ahí. Si cortamos árboles, la tasa fotosintética se disminuye y hay una mayor emanación de dióxido de carbono a la atmósfera. Igual también el transporte. Vean aquí el transporte cómo libera dióxido de carbono a la atmósfera. Al final tenemos un rendimiento neto, un efecto neto positivo de 4.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año que se emanan a la atmósfera. Es muchísimo, ¿verdad? Y eso va de la mano
desencadenando efectos como el calentamiento global, el efecto invernadero, que el efecto invernadero es bueno, es positivo, pero en exceso es malo. Las células no fotosintéticas son las que liberan el dióxido de carbono. Todas las células animales liberan dióxido de carbono a la atmósfera y también todos los saprófitos, saprotrófos o descomponedores también liberan dióxido de carbono a la atmósfera. Recuerden esas palabras: saprófito, saprotrofo o descomponedor. ¿Claros ahí? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Saprófito. Saprófito, saprotrofo o descomponedor. Es lo mismo. Sigamos, porque ya nos quedan como 15 minutos. El ciclo del oxígeno, para responderle, creo que fue timing, no sé. Vean que la atmósfera posee un 21% de oxígeno. Eso es relevante. Hay mucha literatura que habla de un 20, de un 19, de un 18, un 17. Hablan hasta 25% de oxígeno en la atmósfera. Todo ese oxígeno atmosférico viene producto de la fotosíntesis. Recuerden que ninguna atmósfera en el universo tiene oxígeno. Tiene que haber algún proceso que la libere, ¿verdad? Estrechamente vinculado con el ciclo del carbono, ya que es un proceso contrario. Las plantas absorben el CO2 y liberan oxígeno, y nosotros, todos los demás organismos, absorbemos oxígeno y liberamos el CO2 a la atmósfera. Aquí es indispensable también el oxígeno en el ozono. Recuerden que el ozono es O3, tenemos 3 átomos de oxígeno unidos en esa molécula, y el ozono tiene una función importantísima en nuestro planeta. ¿Alguien la sabe? Y cubre la atmósfera, ¿no, bro? Cubre la atmósfera. Uno de los rayos, ¿qué era? Protegernos de los rayos ultravioleta. La capa de ozono que se encuentra superior a la estratosfera, si no me equivoco, esa capa nos protege de los rayos ultravioleta provenientes del sol. Vean aquí, para responder a Taimi. El dióxido de carbono, las plantas lo absorben y producen oxígeno que lo liberan a la atmósfera, y luego por medio de la respiración el oxígeno se absorbe y se libera dióxido de carbono. Ven que son ciclos complementarios. Se mantienen siempre uno con respecto al otro. Y luego el ozono, en la troposfera, que es la capa más próxima de la atmósfera, en la que estamos todos aquí, donde ocurren todos los cambios climatológicos, donde están las nubes y todo. En la troposfera, si se forma ozono, es perjudicial. El ozono es venenoso y el ozono también contribuye al calentamiento global. Si se forma aquí en la troposfera, pero si el ozono se encuentra allá en la estratosfera, ya bien arriba, donde no nos perjudica, ahí es donde nos protege. De hecho, más adelante, cuando volvamos a clases, tenemos que ver una presentación de alteraciones en los ciclos y tomar en cuenta todo lo del cambio climático. Y ahí les voy a explicar todo el proceso de formación del ozono troposférico, que es el malo, y el ozono estratosférico, que es el bueno, que es el que nos protege. Profe, pregunta Diego que por qué es venenoso. De hecho, es que es venenoso. Si usted lo respira, te vas a morir. Entonces, vean que solo una molécula, un átomo más de oxígeno que se le agrega a la molécula ya cambia totalmente las características químicas y físicas de la misma. Entonces se convierte en veneno. ¿Perdón? ¿Puedes poner la diapositiva anterior, porfa? Con mucho gusto. Gracias. Chisco, dígame. Dice Diego que si no hay casos donde el ozono se forme en la troposfera. Sí, correcto. Eso lo vamos a ver. Cuando el ozono se forma en la troposfera, es el ozono troposférico, que ese es el que contribuye al cambio climático, porque genera más efecto invernadero y es venenoso para las plantas. En general es más venenoso para las plantas porque el ozono bloquea los estomas. Los estomas son los poritos por los cuales la planta respira. Entonces el ozono hace que esos estomas se cierren y la planta no haga fotosíntesis. Chisco, ¿y es posible en un laboratorio crear ozono? Digamos, añadiéndole otro átomo de oxígeno. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Nunca lo he hecho.
pero me imagino que sí puede ocurrir. Seguimos. Vamos a centrarnos en el ciclo del nitrógeno. Tal vez el del nitrógeno es el más complejo porque vienen varias palabrillas y procesos que tienen que aprenderse. Vean que el nitrógeno es el elemento más abundante en la atmósfera. El nitrógeno es parte de las proteínas, parte de los aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos lo vimos desde el año pasado. El grupo amino, el amino tiene un nitrógeno. Y tenemos varios pasos que voy a explicárselos mejor en la imagen. En la que sigue, y ahorita nos devolvemos a los conceptos. Creo que vienen, esta misma imagen viene en el folleto. Los pasos también vienen en el folleto para que no se pierdan. Voy a centrarme primero aquí en las plantas. Recuerden que todo ciclo, un ciclo en realidad no tiene inicio, ¿verdad? Pero yo siempre tomo como parte de inicio las plantas. Las plantas producto de todo el proceso de fijación y de convertir los nutrientes a materia orgánica. Entonces, las plantas, con ayuda de algunas bacterias, vean que aquí es donde tomamos en cuenta las relaciones simbióticas. Recuerden que yo les dije cuando explicamos que ven bacterias que se asocian también a las raíces de la planta y ellas lo que hacen es fijar el nitrógeno de la atmósfera. La planta no puede absorber el nitrógeno atmosférico. Ojo con eso. El nitrógeno atmosférico lo denotamos con la N2. Es una molécula diatómica que se encuentra en la atmósfera. Las plantas no absorben el nitrógeno atmosférico, sino que van a absorber el nitrógeno producto de la interacción de las bacterias, que ellas sí absorben el nitrógeno de la atmósfera y lo convierten en nitritos y nitratos para que la planta pueda absorberlo. Ese primer proceso se llama fijación. Aquí es que no lo puedo ir anotándolo aquí. Vamos a ver texto. Fijación va a ser el primer proceso. ¿Me puedes volver a repetir el de fijación? Aquí la fijación es cuando las bacterias agarran el nitrógeno atmosférico y lo convierten en amoníaco, ¿verdad? Es el primer proceso. Ojo aquí, el ciclo que está aquí proyectado tiene dos vías. Tiene una vía corta, voy a pintarlo con verde. La bacteria toma el nitrógeno, lo convierte en nitritos de una vez directo y se lo da a las plantas. Y luego las plantas lo pasan a través de la cadena. Pero tenemos una vía larga, que es esta otra de aquí. ¿Están viendo todos? Esta vía larga la voy a pintar en naranja. La vía larga es donde vienen todos los procesos. La fijación, como el número 1, en donde las bacterias convierten el nitrógeno atmosférico en amoníaco. Luego viene el proceso número 2, amonificación. Que la amonificación es cuando ese amoníaco se convierte en amonio. Vean lo que aquí está en letras grandes. Esto de aquí, el amonio. Y luego viene la nitrificación, que es el tercer paso. La nitrificación es cuando las bacterias nitrificantes toman ese amonio y lo convierten en nitritos y nitratos para que las plantas puedan asimilarlo nuevamente. Entonces, este ciclo se compone de dos etapas. El ciclo corto, que está aquí, en donde nada más hay bacterias fijadoras que una vez toman el nitrógeno de la atmósfera y lo convierten en nitritos y nitratos y directo a las plantas. Y luego hay otras plantas que tienen que pasar por todo este ciclo largo, en donde viene la fijación, que se convierte en nitrógeno atmosférico en amoníaco. Luego ese amoníaco se convierte en amonio por medio del proceso de amonificación. Luego ese amonio se convierte en nitritos y nitratos por medio de la nitrificación. Y luego las plantas lo absorben
a través de sus raíces por un proceso de asimilación. Pero también, vean que hay una salida del ciclo. Las bacterias desnitrificantes hacen el proceso de desnitrificación, que es pasar los nitritos y nitratos a nitrógeno atmosférico otra vez. Y el ciclo se repite. Vean que este es el más complejo de todos. ¿Verdad? Es el ciclo que tiene más nombres, que tiene más cosillas. Vamos a ver qué pusieron en el chat. Profe, y no va a preguntar o explicar lo de las bacterias. Ya voy a eso, tranquila. ¿Verdad? Ya voy a... Ah, bueno, ¿quién fue? Fue Diego, perdón. Ya voy a explicar eso ahí. Voy a volverme un momentico a la parte del texto para ir viendo otra vez eso y luego me devuelvo a la imagen. Vamos a ver qué pasó aquí. Estoy todo rayado. Ok. Entonces, viene el primer paso, la fijación. Las bacterias fijan el nitrógeno atmosférico y lo convierten en amoníaco. Ese es el primer paso. Luego viene la amonificación. Los descomponedores rompen aminoácidos de la materia orgánica muerta, liberando amoníaco. Y ese amoníaco se convierte en amonio. Luego ese amonio entra en el proceso de nitrificación. El amonio se convierte en nitritos y nitratos por medio de las bacterias nitrificantes. Luego la asimilación es cuando las plantas absorben ese nitrito y nitrato y lo incorporan a los tejidos. Y luego la desnitrificación es cuando el nitrito y el nitrato, por bacterias desnitrificantes, se convierte nuevamente en nitrógeno atmosférico y ese nitrógeno atmosférico se regresa a la atmósfera. ¿Cómo vamos ahí? Mucho enredo. Lo que no entendí fue la desnitrificación. Ya me devuelvo. Para responderle aquí a Diego, los nitrosomas y las nitrobacterias son las que están ahí formando parte del ciclo, ¿verdad? Ellas se encuentran aquí. Son bacterias nitrificantes o desnitrificantes. Pueden entrar en cualquier tipo de esos dos, ¿verdad? Pueden ser bacterias que convierten el amoníaco en nitritos y nitratos o bien bacterias que convierten esos nitritos y nitratos en nitrógeno atmosférico nuevamente. Nitrosomas y nitrobacterias. Por eso se llaman así, porque pertenecen al ciclo del nitrógeno. Son exclusivas de ese ciclo. Voy a explicar nuevamente. Recuerden que el ciclo entonces tiene dos etapas. La etapa corta, en donde las bacterias de una vez forman el nitrito y nitrato y se lo dan a algunas plantas. Muy pocas plantas hacen esto, pero no todas las plantas lo hacen, por eso hay dos. Y luego tenemos el ciclo largo, en donde ese nitrógeno atmosférico por bacterias fijadoras fijan el nitrógeno atmosférico y lo convierten en amoníaco. Luego viene el proceso de amonificación. Ese amoníaco se convierte en amonio. Y luego, todas las plantas y organismos que se mueren producto de los descomponedores también liberan amonio. Pueden liberar amonio o pueden liberar amoníaco. Si liberan amoníaco, las fijadoras lo convierten en amonio. Y si liberan amonio, obviamente pasa directo a ser amonio. Luego viene la nitrificación. Ese amonio, las bacterias nitrificantes lo convierten en nitritos y nitratos. Chisco, Dígame. en el de las bacterias fijadoras, ellas fijan el nitrógeno atmosférico ¿en dónde? Lo toman desde la atmósfera. ¿Y en dónde lo fijan? Lo fijan ya a sus tejidos, a su proceso metabólico. Cuando hablamos de fijación es cuando ya un compuesto orgánico, un compuesto inorgánico se mete en los tejidos, se fija a los tejidos para cumplir una función específica, ¿verdad? Luego viene la asimilación. Ya estando en nitritos y nitratos, las plantas lo absorben perfectamente y todo continúa bien. Y luego hay bacterias que también liberan ese nitrógeno nuevamente a la atmósfera para que el ciclo continúe, que son las bacterias desnitrificantes.
Francis, entonces el corto es que, digamos, las bacterias fijan el nitrógeno en las raíces y las plantas lo absorben, nada más es eso. Sí, correcto. Ok. ¿Más preguntas ahí? ¿Les queda más o menos claro? Sí, está claro. Ok. Vamos a ver qué sigue aquí. Aquí es importante también. Los seres vivos liberan amoníaco por medio de la orina. En el caso de humanos y mamíferos, los liberamos por medio de urea. En el caso de aves e insectos, liberan ácido úrico por medio de su cloaca. Ahí en sus heces va el ácido úrico. Y luego los peces y organismos acuáticos liberan directamente amoníaco. Entonces, todos estos tres compuestos regresan aquí a los descomponedores y los descomponedores lo convierten en amonio todo para que el ciclo continúe. Vean aquí en esta otra imagen del ciclo, creo que se ve más bonita también. Como hay bacterias simbióticas que de una vez fijan el nitrógeno y se lo dan a la planta, y luego como el ciclo es largo, ahí vienen bacterias fijadoras, viene la monificación, nitrificación, la asimilación y luego otra vez la desnitrificación para liberar el nitrógeno atmosférico. ¿Sí? Igual cuando entramos a clases nuevamente lo repasamos si les queda alguna duda. ¿Qué hora es? Bueno, ya quedan 2 minutos. Voy a explicar el ciclo del fósforo rápidamente nada más y creo que ahí vamos a quedar. ¿Tiene alguna otra clase seguida? No. No. Ok, bueno, terminamos el fósforo, nada más. El fósforo es un componente de los ácidos nucleicos, como el ADN. En el ATP, el adenosín trifosfato. ¿Recuerdan el ATP? ¿No han escuchado? No. ¿Cómo que no No. recuerdan el ATP? Increíble. Bueno, no importa. En fotosíntesis y respiración lo vamos a ver nuevamente, el ATP, que es la molécula transportadora de energía dentro de los seres vivos. La mayor reserva del fósforo está en la corteza terrestre, por eso el fósforo es un ciclo sedimentario. Y luego la lluvia es la que disuelve los fosfatos presentes en suelos y los pone a disposición de los vegetales, de las plantas, para que puedan ser absorbidos por las raíces. Vean aquí el ciclo. El ciclo podemos iniciarlo de cualquier manera. Vamos a ver qué está en el chat. Correcto, el amoníaco es, sí, correcto. Se llama el guano. El guano es, digamos que las heces de aves y reptiles. Llamado en el bajo mundo como cuita, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Qué dijeron? Bueno, sigamos. Aquí, recuerden que las aves también tienen un punto clave en el ciclo del fósforo. Ellas liberan mucho fósforo a la corteza por medio del guano, que serían las cuitillas, ¿verdad? Recuerden que las aves, peces y reptiles tienen una cloaca. En una cloaca, de ahí, por ese mismo agujero, salen las heces, salen los orines y se reproducen, ¿verdad? Tienen solo un agujero para todas las funciones vitales. Por eso las cuitas de las aves son muy acuosas. ¿Todos han visto una cuita? ¿Sí? ¿Lo han visto todos? La cuita tiene como masita, pero es bastante acuosa porque van los orines ahí incluidos. Va todo junto. El fósforo se encuentra en mayor porcentaje también en la corteza terrestre. Vamos a iniciar aquí. Los yacimientos de fósforo se extraen producto de la minería. Esa minería, el fósforo lo utilizamos en todos los procesos de fertilización para las plantas, porque las plantas ocupan del fósforo. Entonces, en toda granja, en todo cultivo, va a haber fosfatos y fosfitos que se van a agregar al sustrato para que las plantas lo absorban. Luego, cuando esas plantas lo absorban, lo incorporan a sus tejidos y luego pasan a todos los animales a través de la cadena trófica. Luego esos animales, a través de la excreción de las heces y la orina, también liberan fosfitos y fosfatos al sustrato. También cuando los animales se mueren, los descomponedores liberan todo el fósforo al sustrato nuevamente. En el mar ocurre lo mismo. El proceso de erosión manda bastante fósforo al agua
y los peces absorben muchísimo el fósforo. De hecho, para usted ingerir fósforo en su dieta, coma bastante alimentos del mar. Porque el mar también es un gran reservorio de fósforo. Los peces y también todos los descomponedores en la parte baja del mar, en el fondo, liberan mucho fósforo a la corteza, que ese fósforo también es utilizado nuevamente en los yacimientos y el ciclo se repite y se repite y se repite, ¿verdad? Entonces vean que el ciclo del fósforo no tiene detalles muy complejos, nada más que ustedes analicen cómo va fluyendo todo. Dígame. Entonces, los mayores yacimientos como de fósforo son en la corteza y en el mar. Correcto. Por eso es un ciclo sedimentario. Chisco, Dígame. cuando pasa de las plantas hacia los animales, ¿es en forma de fosfito y fosfato o no? Fosfito y fosfato, correcto. El fósforo es un ciclo sedimentario. Correcto. ¿Y qué tipo de ciclo es el ciclo del nitrógeno, profe? Gaseoso porque su mayor reservorio es en la atmósfera. ¿Y cuál es mixto? Mixto el agua. ¿Y el del oxígeno? También. Gaseoso también. Ok. ¿Preguntas hasta el momento, muchachos? ¿Todo bien? Bueno, con respecto al trabajo para la siguiente semana, les envié otro cloud, ¿verdad? Donde les mandé una práctica de biología de FAR. Es un rejuntado de ejercicios que nos encontramos por ahí. Al final vienen las respuestas, háganlo a conciencia, vayan trabajando en eso. La otra semana nos podemos reunir nuevamente para terminar de explicar los ciclos y revisar esa práctica, sacarle de dudas de ustedes. Ven que en esa práctica vienen todos los temas del año pasado, viene genética, vienen problemillas que implica un poquillo de análisis, así que desempolven la materia del año pasado y si tienen dudas las vemos la otra semana con mucho gusto. Vayan apuntando las dudas que tengan y cuando nos conectemos ya me las van diciendo poco a poco para ir aclarando. Francis. Profe, ¿te Dígame. pasamos cuándo la hacemos? No es necesario que me la pasen, ¿verdad? Yo confío en que ustedes la hagan a conciencia, ¿verdad? El día que los revisamos, ustedes ya, conforme las dudas que van saliendo, yo me voy dando cuenta de quién trabajó y quién no trabajó, ¿verdad? La práctica pueden imprimirla si gustan, si tienen acceso a impresión y si no, vayan haciéndola ahí proyectada, no sé, la van marcando, no sé, con alguna aplicación de PDF que puedan rayarla. Díganme. Francis, ¿vas a mandar la presentación? La presentación ya la subí a recursos. Ah, bueno, está bien. Ya está ahí en recursos, entonces para que lo tengan todos a mano. Dígame. Es que no me queda claro algo de los ciclos del ciclo del nitrógeno. Ajá. En fijación, en el segundo proceso, el que es más largo, cuando ya las bacterias fijadoras, vos dijiste que fijaban el nitrógeno en la atmósfera y lo transformaban en algo. ¿En qué era? ¿En amoníaco? En amoníaco, correcto. Ah, ok. Eso era, gracias. Perfecto. Entonces, los que no han hecho los esquemas, háganlos, ¿verdad? Es importante que ustedes recuerden todos los pasos de los ciclos, que los identifiquen, es excelente, ¿verdad? Lo necesitamos porque las preguntas de Faro son muy fáciles, ¿verdad? Usted les pone una imagen de un ciclo, identifique cuál ciclo es. Si ya hicimos el esquema de los ciclos, eso nada más hay que mandártelo hoy, porque creo que ya te lo mandé, pero... Sí, ya me lo mandaste vos, correcto. Entonces, el trabajo que sigue es nada más que hagan la práctica de Faro, ¿verdad? Vayan haciéndola poquito a poquito, no se saturen, cumplan todas las reglas de salud que están diciendo, vean noticias, infórmense, espero que estén en sus casas y que no anden haciendo el papel afuera, ¿verdad? Tengan cuidado, cuídense mucho, lávense bien las manos porque estamos en una situación que es de riesgo. Si bien es cierto, a los jóvenes tal vez no los está afectando tantísimo, sin embargo, no pueden dejar de lado que los va a afectar, ¿verdad? Si ustedes salen y no se lavan las manos, se tocan la cara, los va a afectar, tengan mucho cuidado. Espero que aprovechen al máximo este rato en la casa para que hagan todos sus trabajos, adelanten todo eso. Con respecto al trabajo de Faro, la exposición, todavía me quedan dudas con respecto a eso. Voy a ver qué hacemos. Ahora tenemos reunión
y vemos, hablamos de eso y les informamos qué vamos a hacer con ese proyecto, porque de ahí, Profe, vos a la le dijiste el tema que tocaba perdón, por grupo. si fuera el caso que sigue en pie, que ustedes lo trabajen en sus casas ahí más o menos, y luego ya cuando lleguemos nuevamente al colegio lo expongamos, vamos a ver si se puede. Les envío nuevamente todos los grupos con todos los temas asignados, ¿verdad? Yo lo tengo todo apuntado, tranquilos. Entonces, para que lo Profe, tengan todos de mano. Dígame. profe, ¿no van a mover Faro? De ahí, muchacho, eso queda en mano del MEP. Si fuera por mí, yo muevo Faro. Si estuviera en mis manos, pero no está en mis manos. Eso es el ministerio. Hay que ver qué dice el ministerio. Que yo me imagino que con toda esta situación puede ser que sí lo muevan. Sin embargo, de que lo muevan, puede ser que lo muevan un mes, ¿verdad? No mucho, porque no lo podrían hacer todo en noviembre, porque imagínense qué colapso serían décimos y undécimos haciendo Faro al mismo tiempo. No habrían espacio ni profesores para cuidar tanta gente, ¿verdad? Entonces, creo que hay que esperar lo que diga el Ministerio de Educación. Sin embargo, creo que, bueno, ustedes saben que están bastante preparados para Faro y que no hay ninguna preocupación. Vamos todos tranquilos, a hacerlo con calma y practiquen, ¿verdad? Eso sí. Para la otra semana, ahí coordino. Tal vez coordinamos la misma hora, la misma fecha y por el mismo canal, ¿verdad? A las 9 de la mañana el próximo viernes para terminar ciclos y revisar toda la práctica de Faro, ¿verdad? Si fuera el caso, ¿verdad? Entonces, si alguno tiene alguna duda, pregunta, consulta, comentario. No. Bueno, muchachos, un gusto. Espero que se sigan portando bien. Lávense bien las manos y hasta luego. Nos vemos el otro viernes, entonces. Bueno. Desde Chisco. Bueno, Se hasta cuida, Chisco, luego. se cuida. Ah, profe. Igual, cuídense. Ah, un Hasta rico. luego. Bueno, profe. Hasta luego. Mm.